¿Volver o no volver a Venezuela? Esta es la encrucijada de Guaidó en medio de las amenazas y la pregunta que resolveremos hoy en el podcast El Diario de Semana, en el que los periodistas de la revista les contamos el tema más importante del día. Hola, yo soy Cristina Castro, directora de semana.com, y hoy con José Guarnizo les hablaremos de este tema que tiene a todo el país en vilo, la posibilidad de una intervención en Venezuela o cómo se resolverá esta crisis que comenzó desde el 23 de febrero pasado con la renuencia del régimen de Nicolás Maduro de dejar pasar estos camiones que el gobierno de Duque consideraba ayudas humanitarias. Hoy, el lunes, en el Palacio de San Carlos, diferentes gobiernos se reunieron en el llamado Grupo de Lima. Esta era uno de los puntos más importantes de la ofensiva diplomática que se está haciendo con el régimen de Nicolás Maduro, y de ese Grupo de Lima salió un comunicado que tiene unos fuertes pronunciamientos. José, de hecho, en la mañana de hoy se hablaba muchísimo de cómo este Grupo de Lima podría estar avalando una intervención militar en Venezuela. Había un rumor muy creciente de que estas iban a ser las conclusiones del grupo, y la verdad es que las conclusiones distan mucho de esa amenaza que se veía en el ambiente. Es un comunicado muy extenso de muchos puntos y le voy a contar algunos de los principales. El primero es que es una condena muy amplia a las acciones del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Ellos lo llaman así por los temas que sucedieron el 23 de febrero pasado. En este comunicado, el grupo de países expresa también su solidaridad con el pueblo venezolano, reconocen la valentía de este pueblo de seguir luchando en contra del régimen de Nicolás Maduro, denuncian asimismo a este gobierno por lo que ellos denominan la privación de alimentos y medicinas, el acceso a servicios básicos para asegurar su permanencia en el poder. Y uno de los puntos más duros quizás es que por cuenta de esta situación estos países deciden solicitarle en bloque a la Corte Penal Internacional para que tome consideración de esa grave situación humanitaria que se vive en Venezuela, una situación que este grupo, José, le llama de violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil y de una denegación de asistencia internacional. El Grupo de Lima concluye que, según lo que pasó el sábado pasado, existe una renuencia de este régimen de poder atender la situación humanitaria tan difícil que viven en Venezuela. Otro bloque muy importante de puntos, José, que habla de este comunicado tiene que ver precisamente con ese reconocimiento que se hace de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ellos expresan una satisfacción muy grande porque cada vez hayan más estados. De hecho, en este momento se considera que son 60 los que han reconocido la autoridad constitucional de Juan Guaidó. Le piden a los demás estados mantener coordinación permanente con los representantes del gobierno de Juan Guaidó y avanzar en el reconocimiento de acciones constitucionales que le permitan a este presidente encargado poder tener un desarrollo normativo, un desarrollo que lo permitan posesionar en sus funciones en Venezuela. Y quizás el punto más esperado, José, tiene que ver con esa intervención que se estaba augurando que podría existir en Venezuela. De hecho, esta mañana múltiples voces hablaron y avalaban esa posibilidad. Escuchamos, por ejemplo, al presidente Andrés Pastrana estar de acuerdo con una posible intervención allí. También lo dijo el congresista Alfredo Rangel, y también voces como Marco Rubio y como Julio Borges hablaban de una posible salida no tan negociada a este conflicto. Para mí es el punto más importante de esta declaración, es el punto 16, que le voy a leer textualmente, abro comillas: los países reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos y sin uso de la fuerza. Esto verdaderamente es una conclusión muy importante, lo que se veía un poco venir, José, con lo que se vivió el sábado era que existía una presión internacional y la creación de un contexto político para poder justificar acciones más duras en Venezuela. Escuchemos las declaraciones del canciller Carlos Holmes, en el que habla del Grupo de Lima y específicamente de este punto de la Corte Penal Internacional. Denuncian ante la comunidad internacional al régimen ilegítimo de Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos y en particular a la población más vulnerable a una sistemática privación de alimentos y medicinas y de acceso a servicios básicos para asegurar su permanencia en el poder.
Cuarto, expresan su agradecimiento por la asistencia humanitaria puesta a disposición de Venezuela y condenan con fuerza la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Maduro para obstaculizar su distribución y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos. En consecuencia, colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia. Julio, por favor. Quinto, deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018 y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia y bienvenida por Alemania. Pues justamente cuando se estaba terminando la declaración del canciller Holmes Trujillo, sorprendió con una añadidura que le hizo a su discurso, y fue en ese momento en que informó que Juan Guaidó tenía amenazas de muerte. El canciller Holmes Trujillo dijo que había informaciones serias y muy creíbles de que la vida del autoproclamado presidente de Venezuela corría riesgo y responsabilizó de todo lo que le pudiera suceder al régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que Guaidó está en Bogotá en el marco de esta reunión del grupo de presión diplomática y cruzó la frontera con Venezuela el pasado viernes para asistir al concierto del 8 Live, burlando la seguridad de Nicolás Maduro. Aunque no se conocen detalles de su estrategia para salir de Venezuela, se sabe que su travesía duró más de 20 horas y que una vez en la frontera cruzó corriendo junto a sus colaboradores. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller Holmes Trujillo sobre las amenazas a Guaidó. Esta es la declaración. Antes de darle la palabra al señor viceministro del Perú, quiero hacer la siguiente declaración en nombre del Grupo de Lima. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos. Juan Guaidó encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana y conforme a las competencias que le son propias de conformidad con la Constitución. Juan Guaidó es el futuro, Maduro, el usurpador, es el pasado. La hora de Maduro llegó y tiene que retirarse para que Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Pues el canciller Holmes Trujillo también dio una frase que dejó pensando mucho. Y justamente estamos aquí con Astrid Suárez. Astrid estuvo durante todo el día en la sala de prensa en la que se llevó a cabo la reunión de Lima. ¿Qué fue eso que dijo el canciller Holmes Trujillo? Esa frase que dejó en el aire luego de haber hablado de las denuncias de amenazas que hay contra Juan Guaidó. Así es, José. El canciller Holmes Trujillo dijo específicamente, y abro comillas, dice que las amenazas de muerte a Juan Guaidó
se convertirían no solamente en otro crimen, sino que darían lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al grupo, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Cierro comillas. Sus palabras dan a entender que esto sí se podría convertir en un punto de quiebre en el que entrarían a actuar de manera más contundente. Ya está claro, y lo dijeron en la declaración conjunta, que las reuniones de Lima se darán con mayor frecuencia y que la próxima será en Chile, aunque todavía no se tiene una fecha específica. Además, pues hay que tener en cuenta que tanto la familia como Juan Guaidó han estado en tensión permanente. De hecho, el pasado 10 de febrero había denunciado que la abuela de su esposa había sido hostigada por colectivos armados, que son los mismos que vimos que en la frontera estaban también atacando desde el lado venezolano a los protestantes. También recordemos que Juan Guaidó estuvo preso por algunas horas después de que el SEBIN, que son las fuerzas de inteligencia de Venezuela, lo tuviera después de dar unas explicaciones muy confusas. Él vive en constante tensión y amenaza, y de hecho vive itinerante en Venezuela. De su paradero y de su estrategia y de su cuidado es un misterio para protegerse precisamente. Hay un punto importante, y es que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hoy dijo públicamente que estarían protegiéndolo específicamente de cualquier amenaza. Esto como sin antes conocer la denuncia pública que hizo el canciller Holmes Trujillo en nombre de todo el grupo de Lima. Pues perfecto, Astrid, muchísimas gracias por ese reporte, y efectivamente pues el canciller Holmes Trujillo, Cristina, lo que parece estar es de alguna manera blindando el regreso de Juan Guaidó a Venezuela, porque pues hay mucha incertidumbre, y esto que nos contaba Astrid pues deja abierta la puerta de que cualquier cosa puede pasar. No, por supuesto nunca hablan de intervención militar, pero que sea seguramente apresado o sea perseguido o le pase algo a Juan Guaidó, pues ahí es donde, dice Holmes Trujillo, se abrirían todas las posibilidades. Bueno, José, y también le cuento que la tensión no solamente se vive con Juan Guaidó, sino en la frontera existe aún un ambiente muy crispado. De hecho, hace unas horas persistieron fuertes enfrentamientos en el puente Simón Bolívar. Allí los jóvenes de la resistencia hicieron una nueva arremetida. Se traen unas imágenes muy violentas que en este momento pues vamos a comenzar a escuchar, porque se trata de un enfrentamiento entre la Guardia Venezolana y un grupo de jóvenes que están en ese momento en el puente y que logran empujar totalmente el chasis de un camión, de modo tal que lo botan desde el puente hasta el piso, logrando así poder pues bloquear el paso de la vía que se encuentra debajo del puente. Esos jóvenes pues juntaron muchísimas fuerzas, removieron esa estructura, la tumban al río Táchira, y ante esa respuesta lo que se escucha en ese momento es una respuesta aún más agresiva de la Guardia Venezolana, que los enfrenta a tiros. Escuchemos lo que sucedió en el puente. Están tirando, son tiros, señores, ya no son perdigones. No son perdigones, señores, ya esto se fue a otro nivel. Voy, pana, voy. Esto se fue a otro nivel. Recho esta mierda. José, en este momento también estamos conectados con José Monsalve. Él es el editor judicial de Semana, él es de Cúcuta y estuvo este fin de semana en la frontera, tanto en el concierto como en todo lo que sucedió el sábado. Vamos a darle paso a él para que nos cuente lo que se está viviendo en este momento en Cúcuta. José, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? José, cuéntenos cómo se ha vivido el ambiente en Cúcuta. Usted estuvo en los lugares más difíciles este sábado. De pronto relátenos qué fue lo que se vivió allí en ese momento. Sí, así fue. La jornada del sábado fue caótica, por decirlo lo mínimo, porque fue realmente un enfrentamiento muy violento entre todos los jóvenes que se hacen llamar o que se están identificando como la resistencia, que son venezolanos desplazados que están aquí asentados en la
zona de la frontera del costado colombiano y que están sosteniendo combates de todo tipo contra la Guardia Venezolana fiel a Nicolás Maduro. Ellos intentaron por la fuerza desbloquear el puente internacional Simón Bolívar y también el puente que conecta con Cúcuta con Ureña, que es la otra provincia vecina en este sector. En esos puentes ambos fueron lugares de confrontación porque los jóvenes de la resistencia estaban tratando de desbloquearlos para abrirle paso a los camiones que llevaban la ayuda humanitaria. Esta confrontación se extendió por todo el día y resultaron heridos muchas personas. Finalmente en el puente de Ureña se logró ingresar 2 camiones, pero cuando estaban avanzando fueron incendiados y terminaron pues perdiéndose los vehículos y buena parte de la ayuda humanitaria. En el puente Simón Bolívar, el que conecta San Antonio con Cúcuta, también fue fuerte el choque, pero los camiones allí no lograron ni siquiera avanzar sobre el puente. Hoy mismo continuaron los enfrentamientos y los jóvenes lograron tumbar una estructura que la Guardia Venezolana había puesto para bloquear el puente desde el fin de semana. Hoy ya fueron recibidos con tiros y pues nuevamente se están presentando heridos y la situación es bastante tensionante aún en esta zona. José, usted lleva desde el viernes en Cúcuta, ya pues cumple casi 4 días de estar en esa ciudad. ¿Cuál es el sentimiento que usted cree que predomina entre los colombianos que viven allí y que de pronto pues deben ver con mucho temor lo que está sucediendo en este momento? Sí, hay digamos un sentimiento de solidaridad por estos jóvenes que son realmente pues desposeídos, no tienen prácticamente ni ropa ni alimentación y sin embargo están allí dando la batalla contra la Guardia Venezolana. La gente pues trata de ayudarlos, pero espera que se logre resolver el tema venezolano, que logren doblegar a la Guardia, porque de esa forma también podrían regresar y eso aliviaría mucho la situación de Cúcuta, dado que se cuentan por miles las personas venezolanas que están en las calles y que están pues sin ningún tipo de hogar en esta zona del país. Usted que ha estado allá en estos días, ¿qué tan posible ve que esto que se está viviendo así de tensionante se pueda traducir ya a una enfrentación de pronto más bélica y mucho más complicada de lo que se ha vivido? Pues me parece que en ese sentido el punto más alto lo fijó el propio Guaidó cuando al reconocer que fue fallida la jornada del intento de ingreso de los camiones con la ayuda humanitaria, el sábado señaló que todas las opciones estaban abiertas y hizo un llamado en ese sentido a la comunidad internacional. Se interpretó pues esa expresión como la opción militar y definitivamente pues eso genera mucho pavor en esta zona, porque si lo que vimos el sábado es realmente solo con artefactos, con armas digamos cortas, es solo pensar sobre un enfrentamiento militar pues es bastante atemorizante. La gente en Cúcuta tiene temor por lo que pueda pasar, por cómo se decante la situación. Sí, precisamente esas voces de intervención militar son las que más se han oído en estas últimas horas. José, muchísimas gracias por su reporte y aquí podemos continuar precisamente con ese tema que ha preocupado a muchas voces este día sobre pues esa intención que hay de llevar este conflicto a otras proporciones. José, ¿qué se ha dicho? Pues el primero en levantar la mano para decir que era necesario evaluar posibilidades para que entraran tropas extranjeras a Venezuela fue el expresidente Andrés Pastrana. El fin de semana dio unas declaraciones en Blue Radio y aseguró que pues una posibilidad era que Guaidó aplicara el artículo 187 de la Constitución de Venezuela, el numeral 11, que dice que se pueden autorizar entradas de tropas extranjeras. Pues esto suena a intervención militar. Lo que nosotros hicimos fue llamar al expresidente Pastrana para preguntarle a qué se refería exactamente con esta frase.
a eso, al artículo 188, numeral 11 de la Constitución venezolana. A ver, José, ahí ¿qué es lo importante? Que yo creo que en todo este tema siempre debemos estar dentro del marco de la Constitución y la ley, especialmente la venezolana, ¿no es cierto? Sí. Y el artículo 188 precisamente hace mención en su numeral 11 que la Asamblea Nacional puede autorizar presencia de tropas venezolanas, pero como tropas del extranjero en misiones especiales en Venezuela. Aquí no se está hablando de una intervención militar, se está hablando de una intervención humanitaria. Y lo que estamos buscando nosotros es precisamente que a través de este mecanismo, que es un mecanismo no constitucional, sean los venezolanos los que inviten, ¿cierto?, a una misión humanitaria para que entren los alimentos y las medicinas a Venezuela. Yo creo que ahí eso es lo que es importante y es bueno resaltar, que es la propia Constitución venezolana la que autoriza y la que permite que se sucedan este tipo de hechos para que pueda entrar la ayuda humanitaria. Pues la entrevista completa con el expresidente Pastrana la estaremos colgando próximamente en semana.com. Lo que sí le puedo adelantar, Cristina, es que esta parece ser una teoría muy difícil de aplicar, aunque el expresidente asegura que esto se trataría como de una misión militar humanitaria, pues es bastante incierto que la Guardia Venezolana los deje entrar y esto a lo mejor podría ser de alguna manera un hecho provocador y podrían suceder muchísimas cosas. Entonces, si bien Pastrana asegura que esto es aplicar la Constitución de Venezuela, a la hora del té, a la hora de aplicarlo sería casi que irrealizable. Pues bueno, José, la verdad es que la situación del sábado pues deja esta crisis en un punto aún más difícil del que estaba. Seguramente esta declaración que hace el Grupo de Lima tendrá efectos, pero muy difícilmente tendrá efectos en donde se esperan que tenga un desarrollo, que es en el régimen de Nicolás Maduro. La situación pues cada vez será más tensionante y, como bien nos decía nuestro corresponsal en este momento en Cúcuta, José Monsalve, pues quienes verdaderamente sienten el impacto de esta situación son las personas que precisamente viven en la frontera. Hay que ponerle mucho la lupa a Cúcuta y a este puente Simón Bolívar, porque seguramente será el epicentro de nuevos polvorines que terminarán creciendo allí cada vez más. Esta indefinición pues que hay sobre los dos presidentes que existen en este momento en Venezuela seguramente le hará mucho daño a los intentos de democracia que se viven en este país, y a su vez también abren nuevas esperanzas de que pueda haber un verdadero cambio en lo que viene para Venezuela.